Vivimos en un tiempo en el cual la codicia es una de las promociones que son hechas de forma intensa, masiva y de manera muy atractiva para que todos los que estamos bajo esa propaganda querramos eso que se nos ofrece y lo querramos intensamente. El tiempo en que vivimos, vuelvo a repetir, nos induce, nos lleva a la necesidad de analizar y evaluar este tema, porque es una maldad, una pasión desordenada que está enraizada en el corazón del hombre desde el principio, como vamos a ver un poco más tarde. En nuestros días la codicia ha recibido un trato especial, preferencial, por medio de esa propaganda que nos envuelve, estamos inmersos en ella, por medio de la cual se nos crean necesidades que a veces no tenemos, casi nunca las tenemos, y nos sentimos insatisfechos y nos sentimos infelices por no alcanzar aquello. Pero, y esto es el gran problema, no solo en nuestro tiempo se nos promueve a codiciar, sino que se nos convence de que es necesario y que si no alcanzamos esas cosas somos infelices. La codicia, pues, será el tema que vamos a estudiar y creo que en este punto es necesario mencionar una declaración que voy a leer de un hombre muy famoso en el siglo pasado, en el siglo XX, llamado Erich Fromm, un psicólogo muy, muy destacado, que atinó a decir una gran verdad. Esto es lo que él dice. La codicia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable para satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca a conseguirlo. Lo vuelvo a repetir. Es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable para satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca a conseguirlo. Y al analizar esta declaración tenemos tres cosas que quiero destacar para darle conclusión a esta introducción. En primer lugar, esta frase podemos dividirla en tres partes. Un pozo sin fondo, y eso significa que hay un vacío que se intenta llenar y nunca se llena, nunca puede ser satisfecho. En segundo lugar, un esfuerzo interminable, y eso nos conduce a la situación de búsqueda continua, afanosa, agotadora, tratando de alcanzar aquello que, como él dice al final, nunca se logra. Esta insatisfacción mantiene a la persona descontenta y frustrada. Y vivimos en un mundo así. Queremos tratar este tema, el tema es la codicia, un mal catastrófico, y regresamos de inmediato. Estamos tratando el tema de la codicia, un mal desastroso, y es necesario decir que así como Dios nos enseña cómo empezaron los primeros sentimientos y emociones negativos, malos, dañinos para nuestra vida, como son la vergüenza, el miedo, el desplazamiento de la culpa, cómo empezaron los primeros complejos en el ser humano. Así también nos enseña acerca de esta pasión dañina que es la codicia. Y debemos recordar cómo empezó todo, porque Dios también nos lo dice. Cuando Eva escuchó las palabras del engañador, del maligno, que le decía, ustedes pueden llegar a tener una plenitud perfecta, ustedes pueden tener más de lo que tienen, ustedes no están completos, Dios los está engañando, Dios no quiere que ustedes sean como Él. Al oír esas palabras,
en el momento que fueron dichas, es necesario aclarar, recordar que Eva y Adán, ambos, vivían en el estado de plenitud que ningún ser humano ha vivido después de ellos. El pecado cercenó eso, porque lo que el enemigo les ofreció era, o le ofreció en primer lugar a Eva, era: ustedes pueden dejar de obedecer a Dios, no hacer caso a sus palabras, esa frontera y ese límite que Él les ha marcado, no tienen que hacerlo porque Dios tiene malas intenciones. Si ustedes rompen eso, si ustedes no le obedecen, ustedes van a vivir plenitud como nunca la han vivido. Esa fue la propuesta. Y esta mujer escuchó, y el enemigo, por medio de esas palabras, levantó en ella una necesidad que no tenía. Pongamos atención a eso, a este proceso. Se vive en plenitud, se vive satisfecho, se vive contento o en contentamiento, porque Dios les había dado todo lo que necesitaban, porque Él los hizo para vivir en plenitud. Sin embargo, unas palabras que rompen aquello que Dios había dicho: seréis como Dios, alcancen esa plenitud. No le hagan caso a Dios. Provoca en ella una necesidad. Lo que se ofrece produce una necesidad que no tenía. Pero al escuchar que sí podía, allí surge un deseo. Y dice la palabra que en ese momento ella vio ese árbol que Dios había puesto como límite. Lo vio, dice la palabra, y lo voy a leer textualmente, dice que ella vio el árbol codiciable. La palabra codiciable, un deseo intenso, una pasión intensa, provocada por una supuesta necesidad que en ese momento es ofertada. Y al verlo como árbol codiciable para alcanzar sabiduría, entonces sigue el segundo elemento: y tomó eso y lo comió. Es decir, cuando se nos plantea, se nos despierta la codicia, vamos a desear intensamente lo que no tenemos. Aunque nuestras necesidades estén satisfechas, va a haber un comportamiento que se abre en nosotros a una búsqueda intensa por aquello que no tenemos. Pero la codicia tiene un elemento crucial, que es un elemento destructor de nuestra propia vida y de la vida de los demás. Y es que la codicia se aboca no solo al deseo de tenerlo, sino de despojar al otro por eso que tiene, que entendemos en nuestra codicia personal que el otro no tiene por qué tenerlo. Es decir, no es solamente el deseo de tener, sino despojar al otro de lo que tiene. En ese momento, 3 cosas se produjeron, y son las 3 cosas que siguen ocurriendo en el comportamiento humano a través de los siglos. Como dije al principio, el hecho de hoy nosotros ser superestimulados a tener necesidades que realmente no tenemos, o a quererlas satisfacer por medio de las vías que el mundo nos ofrece. Estamos viviendo en una época donde la codicia ha crecido, se ha desbordado y ha traído grandes dolores a la humanidad. Este momento en que se abre una puerta, en que una puerta es abierta para conocer algo que se dijo que se debía conocer, pero que Dios, cuando nos creó, nos dio el conocimiento que necesitábamos, porque nunca podremos alcanzar el conocimiento de Dios. En ese momento se crearon 3 necesidades, 3 cosas: una manera distinta de ver, una forma diferente de ver. La codicia nos hace ver de una forma distinta. O en segundo lugar, un fuerte deseo de poseer aquello que entendemos necesitamos a partir de ese momento. Un deseo intenso, eso se convierte en un pensamiento reiterativo y a veces llega a ser un pensamiento obsesivo, nos martilla, volvemos otra vez, y esa necesidad de tenerlo empieza a traer otras consecuencias a nuestras vidas. Pero el tercer aspecto que se abrió, que se rompió con la desobediencia, con el ingreso del pecado en nuestras vidas, es la decisión de poseer lo que no debemos poseer. Así aparece la codicia, así surge la codicia. Y realmente cuando nosotros estudiamos las Escrituras, estudiamos lo que Dios nos ha dejado para que conozcamos quién es Él, para que conozcamos cómo es Él,
para que conozcamos su voluntad y para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que tengamos un concepto claro de quiénes somos, para qué y por qué fuimos hechos por Él y cómo Él quiere que nuestras relaciones, no solo la relación de nosotros con Dios, sino la relación de nosotros con los otros, con nuestro prójimo. Él quiere eso. Nos damos cuenta, vuelvo a decir, al leer las Escrituras, que Él lo ha dejado todo para nuestra bendición, para que conozcamos, para que sepamos. Dios quiere que adquiramos ese conocimiento. Y ese conocimiento fue el rasgado, fue el quitado, fue el destruido. El enemigo nos quitó esa capacidad y trajo a nosotros deseos incorrectos, inadecuados, corrompidos, porque el pecado entró a nuestras vidas. De forma que nosotros debemos conocer esto para poder comprender por qué Dios establece mandamientos, mandatos, y entre ellos, uno de ellos, como veremos dentro de un momentito. La palabra codicia en el hebreo significa deseo inadecuado, deseo insano, deseo corrompido, un deseo deformado de tener lo que no nos pertenece, aunque creamos que nos pertenece, aunque creamos que tenemos derecho a tenerlo. Es insano. Dios dice, ese deseo no es bueno, no está bien dirigido. Y por mucho tiempo el hombre vivió sin ninguna marca en esa dirección, porque lo que Dios había colocado en nuestros corazones es como si el enemigo hubiera echado tierra sobre eso, hubiera borrado, hubiera encubierto nuestra necesidad de actuar correctamente. Y pasaron muchos años antes de que Dios le diera a Moisés una ley con 10 mandamientos, y el último de ellos justamente es un mandamiento por medio del cual Dios nos dice con toda claridad algo que Él prohíbe. Y ese mandamiento dice, estamos en Éxodo capítulo 1, versículo 17, Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Observemos que este mandamiento tiene 3 elementos muy importantes. El primer elemento es que Dios hace una declaración prohibitiva. Dios da un mandato que prohíbe. Ese mandato dice, no codiciarás. No tendrás ese deseo deformado, no lo alojes en tu corazón. Saca tu vida de ese deseo, impídete a ti mismo tener esto, yo te lo prohíbo. En segundo lugar, Dios habla de que de las cosas que Él quiere que no codiciemos, y hace una lista bastante clara acerca de qué no se debe codiciar. Recuerden, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, o el hombre el esposo de quien es tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Dios da qué cosas no debemos codiciar en cuanto a nuestra relación con el prójimo. Y en tercer lugar, Dios amplía la lista y dice qué otras cosas no deben ser codiciadas. Y dice, esa es una declaración preventiva, ni nada que sea de tu prójimo. No solo esto que te digo, que no debes hacerlo de forma clara, sino cosas que no aparecen en la lista, no debes tampoco codiciarlas. Las menciono en este sentido. Dios da pasajes bíblicos muy precisos, y dice en Éxodo 34:24, ninguno codiciará tu tierra, la tierra del prójimo, no desees la tierra del prójimo. Segundo, Deuteronomio 7:25, no codiciarás ni su plata ni su oro, tampoco querrás el dinero que tiene tu prójimo. El tercer aspecto está en Proverbios 6:35 y dice, no codicies su hermosura, la hermosura de esa mujer en tu corazón. Y Habacuc 2:9 dice, ay del que codicia injusta ganancia.
Hay de aquel que anhela llegar a poseer cosas de forma injusta, haciendo cosas injustas, utilizando medios injustos. Hay de aquel, hay un ay que sale de Dios. Es decir, sobre esa persona llegarán situaciones muy difíciles. De esta forma tenemos esas ni ninguna cosa de tu prójimo. Es decir, Dios nos da una declaración más ampliada para que no se nos ocurra guardar en nuestro corazón, desear en nuestro corazón aquello que no nos pertenece. Hacemos una pausa. El amor nunca deja de ser. La codicia, tema del cual estamos hablando hoy. Estamos en este momento viendo lo que Dios nos enseña acerca de esta maldad que nos hace tanto daño. Y esa codicia es alimentada, dice la Biblia, por otros pecados. Voy a mencionar dos de ellos. Por ejemplo, la palabra nos habla de que la envidia puede hacer crecer, puede echar fuego a ese deseo no bueno, deseo corrompido que es la codicia. En Job capítulo 5, versículo 2, dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Claramente vemos cómo eso se cumple. La persona que tiene envidia, que desea al otro mal por lo que tiene, eso es añadido a la gravedad ya del que tiene codicia. Es decir, al codicioso lo consume la envidia. Codicioso el que anhela tener más y anhela lo que el otro no tiene, pero envidia es sentirse mal por lo que el otro tiene. Imagínense eso, qué clase de fuego se ocurre con estos dos elementos tan difíciles, la codicia y la envidia. Pero dice que al que tiene codicia lo consume, así que inmediatamente esta persona está gastándose a sí misma, está destruyéndose a sí misma por tener codicia más envidia. Y es también el pecado, el otro pecado que voy a mencionar, la obstinación que alimenta la codicia, la obstinación. Si nosotros vamos a Proverbios 21, 26, dice claramente, hay quien todo el día codicia, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Así que, por un lado está la persona generosa y por otro lado está la persona codiciosa. El problema del codicioso, dice aquí, es que todo el día codicia, y esto es obstinación. Se pasa el día entero pensando cómo obtener más, cómo quitarle al otro, cómo aumentar sus ganancias o cómo llegar a tener lo que no tiene aún. De manera que la envidia y la obstinación echan fuego, son dos elementos altamente fogosos que dañan más la condición, el estado del que es codicioso. Y la codicia puede disfrazarse de piedad, puede ponerse vestidos para no parecer tan grotesca, para no ser tan evidente a los demás.
El corazón se guarda de enseñar lo que realmente tiene. Y allí voy a poner dos ejemplos. En la palabra de Dios aparece en el principio de las cosas que Caín se vistió de piedad, se puso un disfraz de piedad. La palabra dice que él tenía un corazón que pertenecía al maligno, una persona, un hombre que se había dañado, aunque conocía la historia, sabía que sus padres por haber pecado habían traído tanta maldición a la tierra. Él toma el hecho de darle una ofrenda a Dios y se molesta, se la da con un corazón inadecuado. Dios no está buscando la ofrenda, sino al ofrendante primero y la condición de su corazón. Y entonces dice que cuando vio que su ofrenda no fue agradable a Dios, sino que Dios se agradó de la ofrenda de su hermano, sintió el deseo de tener lo que Dios le había dado a su hermano. Y antes de tener ese deseo, o conjuntamente, no se sabe en qué momento uno alimenta al otro, él sintió envidia, él se sintió mal por lo que había ocurrido. Y dice que anheló lo que su hermano recibió de Dios y lo mostró de esa manera. Demudó su semblante, se llenó de ira. Si usted se da cuenta, hay pecados que se van añadiendo al hecho de ser codicioso. En este momento, celos, envidias, codicia, malestar, ira, y llega al punto de hablarle mal a Dios, de responderle irreverentemente, de hablar mentira. Un pecado arrastra a otro pecado. Sin embargo, este hombre que quería que Dios se agradara de él, tenía un corazón totalmente dañado y corrompido. El segundo elemento es que la envidia, la codicia, se puede disfrazar de falsas acusaciones tratando de lograr, de poseer aquello que se desea. Un ejemplo típico, hay varios en la Biblia, pero voy a mencionar un ejemplo típico, conocido por muchas personas, es la manera en que el rey Acab, apoyado por su esposa Jezabel, que era una mujer terrible, acusan a un hombre justo que por no acceder a la codicia del rey, que le pedía venderle su finca porque quería esa finca, un rey que tenía muchísimas propiedades, al decir que no, eso lo lleva a la molestia de los poderosos, y estos poderosos toman su autoridad, su poder para acusarlo, hicieron falsas acusaciones, mintieron acerca de él y desearon la muerte y lo llevaron a la muerte. Es decir, la codicia puede llevar a una persona a cometer, actos totalmente dañinos, irreversibles en contra de otras personas, solo por el deseo de poseer lo que el otro tiene. La codicia no es buena para nada, y Dios nos lo enseña de tal forma que nos da ejemplos en su palabra, y esto es lo que voy ahora a empezar, a dar algunos ejemplos de por qué es tan dañina la codicia. ¿Qué cosas nos produce? ¿Cómo puede llegar a esclavizar nuestra vida? Porque toma autoridad sobre nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar, y nos habitúa a permanecer viviendo en codicia permanentemente. La primera cosa que Dios nos dice es que la codicia afecta y enferma el amor. La manera en que Dios nos creó es para que nosotros nos creó por amor. Él es Dios de amor y Él nos hizo con su imagen de manera que puso en nosotros amor, y ese amor nos lleva a amar a Dios, amarnos, reconocer lo que Él ha puesto en nuestras vidas, valorar nuestras vidas, y nos lleva a amar a los demás. Es mandato de Dios, amarlo a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí vemos la tríada. El amor debe llenar estos espacios. Y cuando la codicia llega, el amor se daña, el amor se enferma, el amor se destruye. Destruimos el amor. No es que el amor se destruye solo, nosotros lo destruimos porque el amor a nosotros mismos es que nos lleva a desear lo que el otro tiene, a llenarnos de lo que el otro tiene, a anhelar más y más.
Y este mal amor nos descalifica para amar al prójimo en la medida, en la dimensión, con la intensidad y la calidad que Dios quiere. El desamor es el primer elemento que nosotros vemos en esa cascada hacia abajo que produce la codicia. En nuestro amor se deforma, ya no amamos igual, no nos interesa amar tampoco, ni nos interesa corregir nuestra mal manera de amar, al punto que se seca en nuestra vida el amor, y entonces empezamos a dañar a los demás. En Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, el amor, escuchemos bien, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. La codicia es hacer mal al prójimo, desear tanto que lo despojamos, que lo quitamos. Si es el buen nombre que tiene, nuestra codicia por tener un nombre así nos lleva a hablar mal de la persona, a difamar la persona, nos molesta que haya tenido ese reconocimiento. Es decir, el amor, la falta de amor traída por la codicia que tenemos en nuestro interior, nos hace personas que aumentamos el pecado en nuestras vidas, que llevamos al límite el pecado en nuestras vidas, porque no soportamos que el otro tenga lo que todavía nosotros no tenemos. De manera que cuando dice la palabra, alguien que ama no hace mal al prójimo, está enfocándonos en el centro de lo que puede ser la medicina en contra de la codicia. Revisar nuestro amor, revisar la forma en que nosotros amamos, no una forma, no un amor codicioso ni condicional, ni un amor que se desvanece cuando vemos que el otro tiene y nosotros no tenemos, sino un amor que permanece. No hacer mal al prójimo en ninguna de las áreas. No es solo no desear lo que tiene, sino querer el bien. El amor de Dios en nosotros no es solo en sentido no hacer, sino hacer, añadir, provocar, querer que el otro tenga más. Esa manera de amar no es posible cuando hay codicia, porque la codicia está centrada en el amor a nosotros mismos. Y eso nos convierte en egoístas, en personas que rayan en el límite de lo que es una vida desperdiciada por no amar correctamente. Esa sequedad del alma, ese vacío que se va haciendo profundo y que se intenta llenar con cosas. Y que a ese deseo, a esa intención de llenarnos con cosas, le ponemos nombres bonitos. Querer ser exitosos, querer tener, querer lograr. Pero Dios nos dice claramente que debemos revisar nuestras motivaciones, porque el pecado colocó en nosotros un sello de que nuestras motivaciones no sean buenas siempre. Por lo tanto, Dios nos dice que el amor egoísta es enfermo. Y ese amor hace, por ejemplo, en nuestro tiempo, que la codicia la llevemos al punto de tomar a destiempo lo que es bueno. Aún a ese punto llegamos. Y yo entiendo que un ejemplo perfecto para esto es cuando dos personas se aman, el novio o la novia se aman, y se aman muchísimo y se necesitan muchísimo y están planeando que se van a casar en algún momento, a veces sin planearlo, no lo han planeado todavía, y entienden que porque se aman tienen que adelantar algo que Dios ha dicho que tiene una secuencia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y entonces, después de haber hecho ese compromiso, se llegará a su mujer, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Adelantar esa bendición trae maldición, porque Dios no bendice. Esa relación empieza mal y eso va a tener resultados malos. Eso es tomar por codicia algo, adelantar algo que sabemos que es bueno en su tiempo. Muchas veces la codicia se muestra de esa forma, se manifiesta de esa forma y ni nos damos cuenta. Dios nos alerta que no debe ser así. Segundo aspecto, ya pasamos el amor dañado, no nos permite amar al prójimo, sino que hacemos daño al prójimo. En segundo lugar, la codicia se convierte en una trampa que aprisiona el alma.
una trampa, caemos en una trampa, somos encerrados en una prisión. Nuestra alma no puede recibir el soplo, la limpieza del Espíritu de Dios porque estamos dentro de una cápsula que aprisiona. En Proverbios capítulo 1, 19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual prenderá, encarcelará, atrapará el alma de sus poseedores. Es decir, cuando una persona cae en la codicia, afán continuo, fervoroso por lograr que haya una abundancia que no le pertenece, la persona va a caer en trampas. Y aquí la palabra dice, las sendas, los caminos de los que son dados a la codicia, los llevan a esa cárcel emocional, afectiva, a esa cárcel que no les permite ser libres, por cuanto su deseo intenso es poseer, tener más y quitar a los demás. Hacemos una pausa en este momento. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Estamos hablando del tema de la codicia, un mal que trastorna nuestras vidas, que nos daña profundamente. Y el punto siguiente que debemos tocar de estas cosas que Dios nos dice, que de estos males que se producen por la codicia y que Dios nos advierte acerca de ellos, está el que la codicia trastorna y afecta la paz familiar. Por ejemplo, en Proverbios 15, versículo 27, dice lo siguiente: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en una familia las personas están buscando de forma incorrecta esas ganancias que desean y utilizan medios incorrectos, tarde o temprano esto va a traer problemas, trastornos, va a traer crisis dentro de la casa, porque los efectos van a ser sentidos en la familia. Y la persona, dice el Señor claramente, trastorna, eso va a trastornar el equilibrio, la paz, va a traer dolor, va a traer tristeza, va a traer vergüenza, porque no se hicieron las cosas correctamente. Fíjese lo que dice allí: alborota su casa, su familia, el codicioso. Hay que tener mucho en cuenta esta declaración de Dios, porque realmente durante décadas nosotros hemos estado viendo en este mundo cómo el descalabro económico, financiero viene porque personas que tenían el poder para manejar ciertas cosas fueron haciendo y produciendo cosas que luego tuvieron que afrontar, ir a una cárcel, perder la familia, sentir el dolor a consecuencia de estas cosas. El Señor lo dice claramente. El punto 4 de las descripciones que Dios nos da, que son aquellas que vienen a consecuencia de la codicia, el Señor nos habla, esto es muy interesante, dice, lo que ocurre es que las personas se descalabran, empiezan a pensar incorrectamente, el razonamiento es afectado por la condición de pecado, por eso que decíamos hace un rato, el pensamiento permanente, obsesivo, que martilla a la persona que tiene un corazón
codicioso lo puede llevar a conductas destructivas. Dice en 1 Timoteo 6, 9 y 10. La palabra de Dios dice claramente, pero los que quieren enriquecerse, fíjense, hay un deseo, los que quieren enriquecerse caen en, atención, tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo voy a leer de nuevo ese versículo y luego añadimos el 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que está hablando es de ese amor intenso, de esa codicia dañosa que lleva a la persona a entrar en negociaciones ilícitas, en situaciones inconvenientes, en engaños, en cualquier tipo de situación que atrape a otros, sobornos, mentiras, lo que fuera, para lograr lo que quiere. El Señor está diciendo que cuando las personas codician de esa forma, caen en tentación y lazo. La tentación los atrapa, los encarcela y los conduce a, escuche bien por favor, esas codicias que hunden, llevan al hundimiento a la persona y a la destrucción y perdición. Es decir, aun cuando la persona lo logre, terminará de esa manera. Porque es una trampa que el enemigo le ha puesto para que, inflando su codicia y llenando su cabeza de que va a lograr, va a tener, va a poseer, todo va a estar bien, esta persona caiga en ese problema. Y el Señor dice, ese amor intenso al dinero, esa codicia loca, va a llevar a las personas a ese punto. Y al punto de que aun cuando son hijos de Dios, pueden caer en esa trampa, y dice, y perder su fe y ser traspasados con muchos dolores. El quinto aspecto que Dios nos muestra en su palabra es que la codicia habitúa al corazón al pecado. Segunda Pedro 2:14, y este pecado lo dice de una forma explícita, dice cuál es ese pecado, cómo se llama, y dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Tienen los ojos llenos de adulterio, es decir, todo lo que ven, todo lo que piensan, todo lo que anhelan, todo lo que logran, es enfocado en el adulterio. Personas totalmente atrapadas, enlazadas, sus almas están totalmente aprisionadas en el hecho de cometer el adulterio. Eso es lo que los fascina, los hechiza, han caído en la trampa del diablo. Leo el versículo completo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Fíjese, la codicia tiene ese elemento, la insatisfacción. Nunca se está contento, nunca se está en plenitud, porque recordemos que al principio lo que el enemigo hizo fue sacarnos de la plenitud en que vivíamos y nos entra, nos hunde, nos lleva, nos empuja a nunca sentirnos satisfechos. No importa cuánto logremos, siempre hay un vacío, de ese vacío del cual hablaba aquel psicólogo que mencionamos, Erich Fromm, ese vacío que nunca, un pozo que nunca se sacia. La persona que queda atrapada en el adulterio tiene este problema. Dice el Señor, seduce a las almas inestables. Las personas que son así tienen la capacidad de fascinar a personas inestables, personas que no tienen una ética justa, que son envueltas en esas promesas, y eso, el espíritu de adulterio trabaja con la fascinación. Es un hechizo maligno realmente, es algo que el enemigo hace, que implanta para sacar a las personas, basándose en muchas cosas que hoy no podemos tocar, pero que realmente son así. Y Dios las menciona, porque dice, y aquí está el centro del problema, tienen el corazón, por favor mi amigo, mi amiga, escuche lo que dice Dios, tienen el corazón habituado a la codicia, tienen el corazón habituado, así que se forma, la codicia es capaz de formar un hábito, y ese hábito se alimenta con el próximo paso, una llenura que no puede satisfacer
hunde a la persona otra vez en el deseo de hacerlo y eso lo mantiene atrapado en esa cárcel, en ese habituamiento. En el punto número 6, Dios nos habla de que la codicia se convierte en una obsesión permanente, que aun cuando la persona tiene lo que tiene, no lo valora porque desea más. Es decir, se abre una fuente. Es como si el alma hubiera recibido el impacto de un torpedo, esa alma de repente tiene un hueco y no puede ser satisfecha. No hay forma de que esa persona encuentre contentamiento. Cuando una persona no tiene contentamiento, pasa por varias etapas. La primera es esta obsesión de la cual hemos hablado hace un rato, que mientras más se piensa en ella, más se desea. Fíjese lo que pasó con el pueblo de Israel, un ejemplo perfecto de ese punto extremo. En Números 11:4 dice la palabra de Dios, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, es decir, egipcios que venían, que salieron con el pueblo de Israel al ver las grandes maravillas que Dios hizo, una cantidad de personas salieron y esas personas tuvieron un vivo deseo. Y los hijos de Israel también tuvieron ese deseo y volvieron a llorar diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? El anhelo de comer algo que en ese momento no podían comer, perdón, aun cuando tenían la provisión de Dios, lo que querían no era la provisión de Dios, sino otra cosa. Es la persona que nunca está conforme con lo que tiene, sino que quiere más de lo que tiene y otra cosa. Y uno ve eso desde que, al observar el comportamiento de los niños, tienen un juguete pero quieren el otro. Tienen algo pero quieren otra cosa. Eso pasa, eso crece. Y el ser humano llega a ese punto donde dice, anhelamos, deseamos tener, no esto sino otra cosa. Insatisfacción. Regresamos de inmediato. En este punto que estamos, hablando de la codicia y la pasión obsesiva, es necesario que diga, porque es muy evidente que está pasando en este tiempo, que comente lo que pasó con el pueblo de Israel, porque dice la palabra en Números capítulo 11, que ellos lloraban continuamente diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Y lo que deseaban era, pensaban, anhelaban carne con puerro, con ajo y pedazos de pepino, carne con otras cosas que no eran las que no tenían en ese momento. Es decir, las recetas que va dictando la conciencia a nuestra vida, cuando nosotros no estamos contentos con lo que tenemos, nos va haciendo soñar, anhelar cosas que en nuestra imaginación crecen y se convierten en un látigo en nuestro interior, forzándonos a buscarlo. ¿Por qué digo que es importante en este tiempo? Porque es los ejemplos que tenemos alrededor, se promociona, se nos ha sumergido en una propaganda de que debemos tener otras recetas para nuestras vidas, de que debemos anhelar otras cosas. Y si no las tenemos, somos desdichados, porque no estamos aprovechando la vida y las opciones que la vida nos da. El matrimonio que ha funcionado bien hasta ahora, de repente ya no se quiere eso, se quiere otro esposo, otra esposa, no se está satisfecho con esa persona. Dios nos ha regalado un sexo precioso, nos ha hecho hombre o nos ha hecho mujer y de repente nosotros entendemos por las opciones que se nos ofrece que debemos probar otras cosas. Queremos carne con pepino, queremos
otras recetas. Esa codicia nos está llevando al desastre, nos está llevando a la corrupción, nos está llevando al trastorno que produce romper aquello que Dios estableció como bueno para nuestras vidas. Esa codicia nos lleva a esa insatisfacción que altera nuestras emociones y las deprime. Allí en Números capítulo 11, el mismo capítulo, versículo 10, dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Escuche bien, todo el mundo está llorando porque quiere. En cada familia hay una situación de desesperación. Todo el mundo está alzando la voz porque quiere carne, porque quiere otra cosa. Y nosotros vemos un mundo hoy sumergido en la insatisfacción, en la no llenura, en la no plenitud, justamente porque nuestros corazones se han llenado de este mal, porque le hemos dado rienda suelta a la imaginación que se nos enciende al ver. Y tenemos tanta comida, vemos tantas cosas, se nos alimenta con tantas cosas que empezamos a desear esas cosas. Y en cada casa hay un lamento porque queremos más. Queremos otra esposa, otro esposo, los hijos quieren otras experiencias y hemos entrado a ese estado. Nuestros estados están alterados en el día de hoy porque bajo esta promoción continua, esta manera de insertarnos a deseos, a experiencias, a sueños que no son buenos, nosotros estamos deseando cambios y al no lograrlos, en la medida en que se nos plantean, nosotros nos sentimos deprimidos. La codicia, el próximo punto, es que no nos permite que lo suficiente sea suficiente. Lo que tenemos ya es suficiente, pero queremos más. La palabra dice que el pueblo de Dios quiso más. Y quiero poner esto porque entramos a que cuando lo suficiente no es suficiente, nos vamos a afanar tanto que vamos a caer colapsados en el camino. Escuche esta experiencia, por favor. Números 11:31. Dios dijo: sí, les voy a dar carne, ustedes van a comer carne. Y dice: y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, es decir, en el área donde estaban ellos con sus tiendas viviendo. Dice, escuche, fue tanta que podía contarse un día de camino, es decir, la distancia que corresponde a caminar durante un día, y un día de camino al otro lado, de un lado y de otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo el día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. ¿Querían carne? Dios les dio carne. Suficiente para que todos tuvieran. Aquí está el punto. Suficientes para que todos tuvieran. Pero ¿qué hicieron ellos cuando vieron tantas codornices? Simplemente se incendió su codicia. No tomaron lo suficiente, sino más de lo suficiente. Escuche cómo lo describe la palabra de Dios. Ellos estuvieron levantados, dice, el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda aquella noche y todo el día siguiente. Eso quiere decir afán. La codicia nos lleva al punto de afanar por tener más, para conseguir más, para abundar más. Lo suficiente no nos coloca en el punto de decir, ya basta, ya está bien, ya tengo lo que quiero, sino que somos alterados. Nuestras emociones se alteran, nuestra manera de pensar se altera y queremos más de eso. Y recogieron tanto que no pudieron cocinar aquella carne, sino que se pudrió. Imagínense la peste que ocurrió en ese momento. Esto Dios lo pone como un ejemplo gráfico de lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros nos abocamos a buscar tanto y buscar más, que nada es suficiente. Pozo sin fondo. Sea en las experiencias amorosas, sea en las riquezas, sea en conquistas, no importa lo que sea, nosotros estamos siempre, sin un límite correcto, siempre que nosotros nos separemos de Dios y entendamos que este mal
tiene que ser detenido, que nosotros no podemos seguir así, que nos estamos haciendo daño y estamos haciendo daño a los demás. La codicia produce, por último, generaciones codiciosas. En Jeremías capítulo 6:13, esto es tan actual. Fíjese lo que dice allí. Desde el mayor hasta el menor, todos ellos codician ganancias. Desde el niñito pequeño hasta el adulto más adulto, todo lo que anhelan es tener más. Como dije al principio, somos sometidos en este tiempo a ser ese tipo de generación. Todos nosotros estamos tan sobrecargados de lo que debemos tener y que si lo tenemos vamos a ser felices, que nos abocamos a eso que hoy se conoce como consumismo. Somos unos consumistas permanentes, perpetuos. No tenemos límites y eso nos ha llevado a trastornos de todo tipo. Entonces ya la compra se hace compulsiva y eso se convierte en una adicción y hay que ir a buscar ayuda para que nos ayuden a salir de allí. Dice el Señor que esa codicia sin límite que se ve en la casa, el niño la va a copiar y va a terminar siendo un niño y luego un adulto y luego un joven y luego un adulto codicioso. Generaciones así. Vivimos en ese mundo. Hemos llegado a ese punto. Y Dios nos está diciendo que todas estas cosas son trampas para nuestras almas. Voy a repasarlas. Empezamos con: si el amor se daña, vamos a ser personas que busquemos por nuestra codicia un amor que nos satisfaga a nosotros, a nuestra medida, y despreciaremos el respeto y el amor que debemos tener a los demás. Caeremos en trampas para el alma. Tendremos conflictos familiares porque no somos capaces de detenernos a tiempo y traeremos trastornos a nuestras familias. No nos sentiremos nunca satisfechos. Entraremos en el afán que daña, del cual Dios nos dice: no se afanen. Ustedes van a tener lo que necesitan, no se afanen. Trabajar no quiere decir afanar. Trabajar quiere decir laborar y buscar aquello que es necesario. Pero los afanes nos han llevado a colapsos, a enfermedades que tenemos y que desarrollamos por esa necesidad imperiosa de satisfacer lo que no puede ser satisfecho mientras haya codicia. Es decir, cada una de las cosas que Dios nos ha planteado son alertas para que nosotros evaluemos, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros nos demos cuenta que cuando el pecado entra y dejamos que se desborde y no le pedimos a Dios que detenga eso que está ocurriendo, todo lo que somos se convierte en un dolor para nuestras vidas. Algunos psicólogos modernos y posmodernos dicen que la codicia es la peor de las adicciones modernas. En el siglo pasado se empezó a decir esto. Escuche, la peor de las adicciones. Así que la codicia está tabulada, ha sido colocada como una adicción, una esclavitud de la cual no podemos desprendernos, un comportamiento que nos aflige porque estamos dentro de una cárcel. Ese deseo incontrolable y urgente, que no parece saciarse con nada, se agrava continuamente mientras más nos afanamos para llenarlo. Esa cultura en que vivimos, las 24 horas nos somete a esto. Usted puede encender la televisión o entrar a su internet cuando usted quiera y va a ver cuánta promoción lo invade. Usted está buscando un artículo y le sale una invasión, una promoción, porque les están ofreciendo o nos están ofreciendo aquellas cosas que van a despertar nuestra codicia. Y ese afán desmedido no se evapora porque yo diga, ya voy a detenerme. No, eso se aumenta, porque la codicia tiene ese elemento, fermenta en nosotros más deseo, impone más y atrapa más a la persona. ¿Hay libertad para una adicción? ¿Hay libertad para una adicción? La codicia es un pecado que solo Dios puede desprender, sacar y anular de nuestras vidas. Le pongo el ejemplo rápidamente. El hombre confiesa, el hombre admite que era codicioso. Y estoy hablando de Pablo, el que antes se llamó Saulo de Tarso. Romanos 8:8 dice,
este hombre, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento que conocí, que describía mi condición, él no la sabía, produjo en mí toda clase de codicia. ¿Qué fue lo que dijimos que Dios dijo? El mandamiento, no codiciarás nada. No codiciarás nada de tu prójimo, ni ninguna cosa. Y entonces este hombre dice, yo leí el mandamiento, Dios me reveló que yo era un codicioso, y saber que era un codicioso produjo en mí mayor codicia. Quise más, quise satisfacer más. Y luego dice que Dios toca su vida, él viene a los pies de Dios, y en Filipenses 4 él responde, nos dice, nos termina la historia, y nos dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi condición. Dios me ha educado, Dios me ha enseñado. A través de circunstancias variadas, Dios me ha enseñado que no debo ser codicioso. Él le entregó esa codicia a Dios y Dios la desarraigó de su corazón. Termina dando el testimonio en el libro de Hechos 20:23, cuando dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ahí está la sanidad, ahí está la libertad. Dios sí puede quitar la adicción. Y es a eso que Dios nos está llamando a ti y a mí. Estamos estamos viviendo en un mundo que nos enseña a ser codiciosos. Nos despierta la codicia y nos esclaviza en la codicia. Dijo el Señor, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que nosotros tengamos. La invito en el nombre de Jesús a tomar en cuenta estas cosas y hacerle caso. Evite el hundimiento, evite la distorsión, evite la angustia, evite la depresión, evite la ansiedad. Dios no quiere eso, Dios no planeó eso para nuestras vidas. Pero tenemos que aprender lo que Pablo decía. He aprendido a contentarme con aquello que Dios me da. Y eso no significa que usted sea una persona sin aspiraciones, solo que esas aspiraciones las canalice conforme a la voluntad de Dios. Abra su corazón a Jesucristo. Lo invitamos a recibirlo. Dios los bendiga.